sin que exista un vicio posteriormente de nulidad, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿no?, que es imprescindible también ese tema de la exteriorización, porque yo puede ser que compre, pero yo le pago el momento que yo haga el tema de la notaría de fe pública, posteriormente lleve a derechos reales, ¿no? Puede ser que derechos reales me digan, no, un ratito, esto está como un gravamen, o específicamente el banco, ¿no?, tiene la anotación preventiva. Entonces, son diferentes aspectos que nosotros eh, nos vamos a cerciorar, ¿sí?, para esa compra, ¿no? Entonces, mejor hacer antes de la compra, solicitar una información rápida para que nos emitan y ellos puedan extender, ¿no?, esa certificación para que nosotros estemos tranquilos y poder comprar ese bien, ¿sí? Ya, entonces continuamos, ¿no? Nos dice también que es organizada, ¿no?, es instrumentalizada por el Estado, ¿sí? Es organizada. A ver, el Estado, mediante actualmente el Consejo de la Magistratura, ¿no?, depende de derechos reales, ¿sí? Nos dice que es organizada e instrumentalizada, ¿verdad? Porque nosotros, de acuerdo, nosotros, digamos, tenemos una casa, ¿sí?, o un departamento, vamos a registrar en derechos reales, ¿sí? Posteriormente, yo tengo esta casa, posteriormente yo vendo esa casa a otro familiar, digamos, ¿sí? Vendemos la casa, entonces en el folio real, decimos que el folio real es un tema con el que trabajan encasillado, ¿no? Porque sabemos que es un formulario que tiene ciertas casillitas, ¿sí? Entonces el método es encasillado, ¿sí? Entonces en esas casillas vamos a figurar, ¿verdad? Nos va a indicar específicamente, enseguida vamos a ver un folio real, el inciso A, el inciso B, el inciso C, que corresponde en organización. Entonces, en el inciso A vamos a ver quién era el primer comprador, o perdón, sí, quién era el primer propietario. Posteriormente decimos que va a ser organizada, porque, digamos, en 2 años hemos vendido a otra persona, va a estar ese nombre. Nunca se va a ir borrando, digamos, ya se ha vendido tal persona, se borra, ¿no? Va a estar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si son 10 ventas, las 10 ventas van a estar los 10 propietarios. Si es el tema de aceptación de herencia, la declaratoria de herederos que hablábamos antes, ¿no?, va a ser directamente en aspecto sucesivo, ¿no? Nunca se va a borrar. Digamos, esa casa ha existido en 1960, va a ir figurando desde el 60, 61, 62, o cuántas veces se ha vendido, va a estar figurando los propietarios, o cómo se ha adquirido, con qué acto jurídico exigido, ¿sí? Entonces nos dice también que es organizada, ¿sí? Instrumentalizada. Decimos por el Estado porque derechos reales, ¿no?, actualmente está a cargo de Consejo de la Magistratura, ¿no? Esto está en proyecto de ley para que permanezca directamente al Ministerio de Justicia, ¿sí? Está en statu quo actualmente por el tema de que se va a hacer cargo del Ministerio de Justicia, como actualmente se hace a cargo el DIRNOPRU, ¿no?, que actualmente nosotros vemos los notarios de fe pública, ahora dependen del DIRNOPRU, y el DIRNOPRU, ¿no?, está bajo tuición del Ministerio de Justicia. Entonces, ahora por lo menos diríamos que está a el tema del Consejo de la Magistratura, pero actualmente el Consejo de la Magistratura es el que regula, ¿sí?, derechos reales, ¿sí? Ellos designan el personal que existe en ventanillas, la disposición de formularios, ¿no? Como les digo, está en proyecto. El año pasado se presentó un proyecto, el cual posiblemente el 2023 ya esté a cargo del Ministerio de Justicia, ¿sí? Entonces, continuamos. Entonces el Estado, ¿no?, al designar derechos reales en una institución pública, ¿sí?, la cual nos va a dar este tema nos va a alcanzar esta validez, legalidad, con la publicidad en derechos reales, ¿no?, para que existan estas reglas jurídicas, ¿no?, que van a tener un objeto, digamos, de poder conocer, ¿no?, a las transmisiones que existen, si se han extinguido ciertos derechos, ¿no?, tanto de los acreedores, ¿no?, y tanto también de terceros podría ser, ¿sí? Entonces, en este punto, el Estado, ante el Consejo actualmente de la Magistratura, ¿no?, va a controlar también el tema de derechos reales, ¿no?, que no exista, que sea siempre la institución transparente, ¿sí?
Y como decíamos, el Estado y la norma nos respaldan, ¿no?, nuestros derechos de la titularidad, ¿sí? El Código Civil, la Constitución Política del Estado, ¿no? Y mediante las instituciones, ¿no? Por eso decimos que ellos van a dar esta actualización, nos van a dar esta validez, esa legalidad para que nosotros podamos respaldar, siempre y cuando nosotros estemos, ¿no?, registrados con ese título, ¿no? Ya. También nos habla de, busca, bueno, exteriorizar acontecimientos relevantes, ¿no?, para el derecho, produciéndole efectos jurídicos, ¿sí? Es otorgar la seguridad jurídica. Como mencionábamos, el fin que tenemos es la seguridad jurídica, ¿no? De reconocer quién es el propietario que tiene el registro, ¿no?, que ha llevado todos los requisitos, ha cumplido, ¿no?, los requisitos para ese registro, ¿sí? Nos dice también la clasificación de los sistemas, ¿sí?, registrales. Acá hacemos un pequeño paréntesis, ¿no?, y hablamos de mecineo. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a los autores que existen, ¿no?, la publicidad nos dice que los derechos reales, ¿no?, tiene, según Mecineo, tiene un objetivo, ¿no?, de poder impedir que existan las transferencias ilícitas, ¿no?, las transferencias que son ocultas, ¿sí? Porque también van a hacer, ¿no?, cargas ocultas sobre los inmuebles, ¿no? Como decíamos, en este aspecto, las ventas, estafa múltiple podríamos mencionar, el cual va a entorpecer, ¿no?, esta circulación de los bienes inmuebles, ¿verdad? Va a trabar para ciertos aspectos para que muchos no puedan registrar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a entorpecer que exista esa adquisición, digamos, en registro, ¿no? Entonces, es bueno también aseverar que se conoce con facilidad, digamos, en el tema de derechos reales, ¿no?, el patrimonio de una persona, ¿no?, impidiendo, digamos, que exista alguna ocultación de bienes, ¿no?, que sea en perjuicio de acreedores, ¿no? Y aquí en los registros también van a facilitar, ¿no?, para si existe, digamos, un incumplimiento, digamos, de un deudor en el banco, ¿no?, va a facilitar para que mediante una orden judicial, ¿no?, o sea, que mande directamente el juez un oficio, ¿no?, a derechos reales y diga, a ver, la persona tantos, de nombre tantos, tiene registrado bienes inmuebles a su nombre, entonces derechos reales tiene que cumplir, ¿verdad? Y tiene que mencionar ese momento, decir, sí, el señor tantos, de nombre tantos, con cédula de identidad tantos, tiene tales inmuebles registrados a su nombre. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no?, si el banco, el deudor, ¿no?, es un préstamo, el cual por ciertos motivos ha llegado a un incumplimiento de una obligación, ¿sí?, el cual nos damos cuenta, ¿no?, pagamos el banco, a veces nos llaman y nos dicen, no ha cancelado este mes, cancele. Imagínense que el banco puede hacer un proceso ejecutivo para recaer sobre los bienes, ¿sí?, ya sea bien mueble o inmueble, ¿sí? ¿A qué nos referimos con muebles? Los que pueden ser movidos de un lugar a otro. Los inmuebles nos indicaban los que están enraizados, ¿verdad? Entonces, en este punto, nosotros tenemos que mencionar, no cumplimos con esa obligación, ¿no? El banco puede recaer con un proceso ejecutivo sobre nuestros bienes. Puede embargar, ¿verdad? Van a utilizar como unas garantías reales, ¿no? ¿Por qué? Nosotros en el banco decimos, sí, presento mi casa, ¿sí?, el cual voy a cumplir todas las reglas jurídicas, va a haber un consentimiento de partes, ¿no?, y va a tener específicamente, ¿no?, este tema de las garantías, ¿sí?, el cual yo voy a decir, sí, mi casa podemos dejar como una garantía, el cual no cancelo y sabemos que el banco va a recaer sobre el bien, ¿sí? Entonces, esto ha sido acordado, ¿no?, el cual puede ser que el deudor no cumpla con esta obligación y el banco recae sobre los bienes. Entonces, el banco directamente no va a poder solicitar a derechos reales, ¿sí?, los bienes que tengan, o ya sea el deudor o los garantes, ¿no? Sabemos que existen garantes también solventes. Entonces, en este aspecto, el banco va a solicitar mediante una demanda necesariamente, ¿verdad?, a un juzgado público en lo civil, el cual va a determinar que se levanta un proceso ejecutivo, el cual solicitamos que
por derechos reales, ¿sí? Por derechos reales. Se levante un oficio y mencione cuáles son los bienes que tiene al nombre de tal, ¿sí? Vamos a levantar un oficio también para tránsito, para saber qué movilidades tiene, ¿sí? Al nombre. Entonces, vamos a mandar un oficio también. El juez va a determinar mediante los pasantes que realicen esos oficios a tránsito para saber cuántas movilidades, a Cotel cuántas líneas telefónicas tienen. Entonces, es así, ¿verdad? Y van a recabar toda la información. Entonces, no tiene líneas telefónicas en Cotel, no tiene movilidades, ¿no? Tiene pero sí casas. Entonces, sobre sus dos casas, dependiendo cuánto sea el monto, la cuantía, ¿no? Va a recaer sobre una de las dos casas, ¿verdad? Que han dado como garantía.